Listo, iniciamos la grabación. Vamos a compartir el escritorio como siempre. Ahí vamos, eso es. Tenemos que esperar un ratito porque está medio lento el Teams. Ahí están. Vamos a los documentos. Ya, y ahí vamos, entrando. Cualquier duda, chiquillos, como estoy con el celular, por el celular puedo ver los mensajes que me llegan, ¿ya? También. Así que podemos aprovechar el chat, ¿ok? Si es que no quieren abrir el micrófono. Ya. Entonces, ¿se ve y se oye bien? Sí, profe, se escucha, se ve bien. Ya, muchas gracias. Vamos a telón completo. Muy bien, hoy día vamos a empezar la segunda parte, ¿cierto?, de las evaluaciones específicas de los segmentos que son, ¿cierto?, que no son mediales o axiales, sino que son apendiculares, y vamos a hablar de la cadera. Biomecánicamente, la cadera tiene varias características que tenemos que tratar de acordarnos, ¿cierto? Primero que nada, el peso del cuerpo que viene de la parte superior del tronco va a caer en la zona sacra, ¿ya? Si las caderas se encuentran normales, la distribución del peso se produce de manera simétrica y armónica, de manera uniforme hacia ambos lados, ¿ya? Por lo tanto, mientras el peso va cayendo sobre el E4 y el E5, que esto es muy importante recordarlo porque tiene que ver con la cadera, el E4 y el E5, por el cuerpo, por la parte anterior del cuerpo del E4 y el E5, llega hasta la base de sacro. Si todo está bien, se produce, ¿cierto?, a través de un proceso, un sistema ligamentoso, un equilibrio de la caída del peso, sistema ligamentoso que une sacro con los ilíacos, ¿cierto? Y esta transmisión de fuerzas a través de las trabéculas de los huesos coxales o de los ilíacos va a dar, ¿cierto?, hacia la zona acetabular, la cabeza de fémur, ¿cierto?, que es un cóndilo muy bonito, muy simétrico, y esto finalmente produce una transmisión de cefálico a caudal. ¿Lo ven? Cefálico vamos a poner aquí a caudal. Pero no nos olvidemos también que esta zona de cadera, acá, tiene que ver con un proceso natural que viene desde abajo, que tiene que ver con la transmisión de todo lo que sucede en el suelo, en la superficie, pasa por la rodilla, ¿cierto? Y genera también respuestas a nivel acetabular o a nivel de la cadera. Lo que estamos hablando sí es cierto, la sensación o la tensión que se produce en la musculatura debido a la posición bípeda y también la tensión que se produce cuando nosotros caminamos. Por lo tanto, esta articulación es muy importante porque trabaja en la distribución del peso, ¿cierto? De arriba hacia abajo, de la transmisión de las fuerzas que vienen desde el suelo, ¿cierto? De caudal acefálico, y es la articulación de la locomoción, ¿ya? Es la que produce el primer envión. Los músculos de acá son los que hacen la primera fase de la marcha. Ustedes a lo mejor ya lo vieron por ahí, se acordarán. Ah, se me acabó ya, de la locomoción. ¿Ok? Entonces, hay varias cositas que suceden acá. Por lo tanto, cualquier alteración en la simetría, en la armonía, en el equilibrio de esta zona,
puede producir alteraciones de cefálico caudal, ¿cierto? O alteraciones de caudal acefálico o alteraciones de la marcha. ¿Bien? Ócales. ¿Qué vamos a decir de esta articulación? ¿O qué nosotros sabemos de esta articulación para recordarlo exactamente? ¿Ya? Esta articulación es una articulación condilia, es decir, es una enartrosis, ¿lo recuerdan? O una condiloartrosis, dependiendo, condiloartrosis desde su forma, enartrosis desde su función, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que tiene una función de enartrosis, significa que tiene muchos movimientos asociados a ella, por lo tanto deberemos valorar, ¿cierto? ¿Cómo es la calidad del movimiento generada en esta articulación? ¿Qué movimiento realiza esta cadera? Bueno, flexión, extensión, rotaciones, tanto interna como externa, ABD, oh, esa es una ABD grande, es que la ABD que hace aquí es grande, ¿cierto? Y también tiene una ADD, es decir, aducción. Y obviamente si las tiene todas, podríamos decir que tiene también circunducción, ¿cierto? No se olviden que dentro de esta articulación también se producen movimientos artrokinemáticos de rodar-deslizar de manera equilibrada que nos permiten que estos movimientos fisiológicos que acabamos nosotros de conversar se realicen de manera óptima. Estos movimientos que se realizan acá son deslizamiento y oscilación, ¿ya? En el caso, entre más lisa es la superficie, más desliza, por lo tanto tal vez puede ser una articulación un poco más inestable, pero que produce mucho movimiento, y entre más oscila, la articulación quiere decir que es menos lisa, hay menos congruencia articular, puede ser que aquí, ¿cierto? O acá, por lo tanto va a deslizar menos porque oscila demasiado, ¿cierto? Genera mucho ruido al moverse, por decirlo de alguna forma, que genera muchas alteraciones y muchos ángulos pequeños de movimiento, y finalmente esto repercute en los movimientos osteokinemáticos, ¿ya? Eso en términos de generalidad. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a evaluar, ¿cierto?, la cadera, y antes de realizar la entrevista, tenemos que hacer la observación completa desde el que el paciente entra, incluso, ¿cierto? Nosotros empezamos con la entrevista haciendo preguntas, pero antes de la entrevista estamos, ¿cierto?, observando con nuestros ojitos acá, ¿cierto?, observando qué sucede con este paciente que está entrando a nuestra consulta, y efectivamente lo que más observamos es la forma en que se moviliza, porque la cadera tiene relación directa con la locomoción. Entonces, preguntamos edad y ocupación. Esto es importante porque la cadera, con todo lo que conversamos anteriormente, con todo esto, ¿cierto?, sufre un alto nivel de desgaste, ¿cierto? Lo que significa que es muy susceptible, pasados los años, ¿cierto?, que se genere posibles alteraciones degenerativas intraarticulares que pueden ser propias, ¿cierto?, de este esfuerzo mantenido durante el tiempo. Entonces, si la persona es añosa, yo tiendo a pensar que podría, si es que le duele la zona, podría generar un proceso o podría estar generado por un proceso degenerativo. La ocupación. Una persona, ¿cierto?, que se moviliza poco, que tiene sobrepeso, que es añosa, ¿cierto?, es candidata a una alteración por degeneración de la articulación. Si es una persona que es joven, que hace deporte, ¿cierto?, que tiene una vida activa, yo tiendo a pensar que no es un problema degenerativo, más bien es un problema osteomuscular, ¿ya?
Cada una de las cosas que nosotros hagamos, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana sobrecarga la zona de cadera de manera directa o de manera indirecta, porque tiene una relación importante con las descargas de peso. Me voy a devolver un poquito para contarles, ¿cierto? Esta descarga de peso que está aquí, que se produce en L4, L5, por ejemplo, al levantar una caja, ¿por dónde se distribuye, dijimos? Por los ilíacos. ¿Y a dónde va a dar? A la cabeza femoral o la articulación, ¿cierto? Coxofemoral. Entonces tiene directa relación con el tipo de sobrecarga. Y si yo hago una carga mantenida de mala manera durante el tiempo, ¿qué se va a producir finalmente? Una alteración en el equilibrio y finalmente vamos a sobrecargar una cadera más que la otra y vamos a tener algún proceso, ¿cierto?, asociado. Hay que preguntarle al paciente por qué viene a la consulta, ya saben, el motivo es importante. ¿Cuáles son los síntomas y signos que caracterizan la problemática? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuánto duele? Y si tiene exámenes complementarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dolor de cadera es multicausal, tiene que ver directamente con la forma en que el paciente va por la vida. Si es un paciente más sedentario, tiendo a pensar que es un problema tal vez más degenerativo y va a depender de la edad, es decir, hay muchos factores asociados. Entonces tengo que preguntar todo lo que yo crea que sea importante. Tengo que ver los medicamentos que esté tomando, ¿cierto? Y si este cuadro se ha mantenido en el tiempo o si es algo nuevo, ¿ya? También es importante. Ahí están los medicamentos que toma, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿cierto? También si es importante saber si la persona ha estado expuesta a algún tipo de operación de la cadera, si la cadera que molesta es la que está operada, si es que realmente hay una operación, o si la persona, ¿cierto?, le duele el lado contrario. A veces, sobre todo, ¿cierto?, como se hace en personas añosas o que han sufrido algún accidente, tienden a pensar que esta zona es muy débil, no la cargan y cargan el lado contrario, y eso finalmente genera alteraciones, ¿cierto?, de lo que conversábamos antes, equilibrio. Vamos a hablar de la fascia. En la fascia, en la cara, se representa el ámbito emocional, ¿cierto?, de las personas. Lo que significa que nosotros vamos a tener mucha información que tiene que ver como qué cuantía tiene en la persona con respecto al dolor y cuánto influye eso en su vida, tan solo con mirar su fascia. Una persona que está con una fase muy constreñida, una fase muy dolorosa, una fase muy preocupada, me hace pensar a mí que esto redunda mucho en su vida y que finalmente no es algo pasajero o algo que nosotros podríamos dejar pasar, sino más bien es algo importante en su vida cotidiana. También podemos observar a veces que no hay ninguna emoción asociada, aunque el paciente, ¿cierto?, tenga un dolor altísimo, entonces ahí uno tiende a pensar que tal vez hay una problemática de tipo neurológica alta, ¿cierto?, o alguna enfermedad sistémica que puede estar produciendo la problemática. La marcha, ya conversamos que la locomoción era muy importante, pero ¿cómo se puede producir esta locomoción? Tiene varias formas, ya, y todas son funcionales. La que hacemos todos es la forma común, que es la independiente, a través de la locomoción, ¿cierto?, de los pasos. La otra, que viene inmediatamente cuando se pierde la armonía, el equilibrio y la simetría de la descarga de peso, es la claudicación, ¿ya? Y luego de la claudicación, cuando ya no soporto el dolor, ¿cierto? Ya no, la claudicación no es lo suficiente como para yo poder movilizarme, tengo que usar una ayuda externa y ahí empiezan, ¿cierto?, los bastones, los burritos, hasta llegar a la silla de ruedas cuando la disfunción es tan grande que no me permite finalmente movilizar. Entonces, la fascia nos indica, como yo les contaba, ¿cierto?, el nivel del dolor que tiene esa persona o ese paciente. Y de aquí podemos sacar la información que conversábamos anteriormente. Las ayudas técnicas son las típicas, el burrito, el bastón, ¿cierto? Bastones ortopédicos o el bastón típico que usan los abuelitos, ¿ya? Muy bien.
¿De dónde? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero después de la entrevista, entonces, es la observación. ¿Qué hacemos en la observación? Observamos la postura. Ya recuerden que lo primero que hacer es observar la postura. Paciente de pie, ¿cierto? La observamos por posterior, observamos la simetría de hombros, la simetría de caderas, el triángulo del talle, como ya lo vimos anteriormente, debiesen ser simétricos. Cuando no son simétricos, ¿cierto? ¿Qué pensamos? Que pudiese haber alguna alteración de columna. Pero, ojo, que después de observar por anterior, por posterior y por lateral, ¿cierto? Las diferentes alteraciones posturales asociadas, que podrían o no estar asociadas al dolor de la zona de cadera, yo debo sentar al paciente. Ya les voy a contar por qué. Entonces, primero hacemos la valoración postural. Vemos si la posición que tiene el paciente es por el dolor o porque realmente es estructural. Lo preguntamos, lo palpamos, ¿cierto? Suavemente en las zonas del dolor. Tal vez podríamos incluso tratar de cambiar esta postura, a ver si al cambiarla, ¿cierto? Si el paciente dice que aumenta el dolor al cambiarla, quiere decir que es una posición antálgica. Entonces, valoramos por anterior, por posterior y por lateral. Por posterior y por lateral. ¿Ok? Y luego hacemos que el paciente marche. ¿Ya? Nuestra observación va a estar en toda esta zona, no solo en la zona de cadera, sino que sacroiliaca y la zona lumbar, que era lo como conversábamos anteriormente, y vemos qué tanto fluctúa la simetría que observamos a nivel postural, ¿ya? Le decimos que camine de espaldas a nosotros y después le pedimos que se devuelva. Por lo tanto, hacemos una observación de marcha por anterior y por posterior. Luego de ver estas asimetrías, pedimos a este paciente que tome asiento, ¿cierto? Y observamos si estas asimetrías han cambiado o no lo han hecho, ¿cierto? Al llevarlo a la posición sedente. Si las asimetrías, por ejemplo, aquí cambian al sentarlo, quiere decir que el problema viene de caudal acefálico, es decir, sube. Si no cambia, quiere decir que el problema puede ser propio de esta zona, ¿ya? También, si las asimetrías no cambian, o si esta asimetría que está acá arriba en los hombros cambia al sentarlo, quiere decir que el problema puede ser de la zona de cadera, ¿ya? Y si cambia, obviamente, ¿cierto? Es de cefálico a caudal. Bien, entonces hacemos una observación postural, anterior, posterior, lateral. Hacemos una observación de la marcha, de la asimetría, de la forma del paso, ¿cierto? Si, cómo cae el pie, porque el pie también, como ya les dijimos, redunda hacia arriba, un pie plano va a producir una rotación interna, ¿cierto? Mientras que un pie varo va a producir una rotación externa y esto va a generar alteraciones a nivel de la forma en que la cabeza del fémur cae sobre el acetábulo y puede producir también alteraciones de marcha. Muy bien. Vamos a ver algún tipo de marcha. Vamos a pasar rápidamente por las marchas. Sí, Lo del, por ejemplo, el triángulo de talle, si la persona tiene una escoliosis, es, por ejemplo, dentro del rango normal, que creo que era como hasta los 10 grados, ¿eso igual se evidencia o tiene que ser como un problema como ya más o menos grande? bueno, el triángulo del talle es una de las tres asimetrías que vemos para observar si hay una desviación de la columna. Si el triángulo del talle está un lado disminuido con respecto al otro, lo único que nos indica es que hay una desviación, no nos indica escoliosis propiamente tal, solo una desviación escoliótica, ¿ya? Lo mismo pasa con la simetría de hombros y lo mismo pasa con la asimetría de caderas. Entonces, estos tres puntitos que yo estoy dejando solos acá nos dicen que hay una desviación. ¿Por qué es la desviación? No lo dicen. ¿Ya? Entonces, no, cuando veamos postura, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que el triángulo del talle, siendo una de las cosas que nosotros más observamos, ¿cierto?, solamente nos va a indicar la desviación. Si este paciente está con mucho dolor en la zona, ¿cierto?, de cadera,
puede producir un lateral shift o una postura antálgica que va a generar una desviación postural de la columna, que no necesariamente es una escoliosis, sino que es una posición que se mantiene solamente hasta que podamos quitarle el dolor de la cadera. Si quitamos este dolor, la posición del cuerpo va a tender a volver a la línea media. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien, vamos a seguir con las marchas. Estas yo creo que ya las han visto por ahí, pero las vamos a repasar, los tipos de marcha, ya rápidamente. La marcha parkinsoniana tiene que ver con el tono, ya. Se produce generalmente debido por la tensión, ¿cierto? Y porque el centro de gravedad se va hacia adelante en el Parkinson y las personas como que van persiguiendo el centro de gravedad, ¿cierto? Se va a producir una disminución de la capacidad de generar una buena base, ¿cierto? Podal, por lo que va a implicar un aumento del tono, una semiflexión de las piernas, de las rodillas específicamente, y todo el cuerpo va a tender a irse más cerca del suelo porque al tener menos base, ¿cierto? Va a producir mucha inseguridad en el paciente. Por lo tanto, encontramos una marcha que son de pasitos muy cortitos, ¿cierto? Ya vamos a ver un video muy cortito para que la vean, y que es propia de la marcha parkinsoniana. La marcha espástica o en tijera se produce porque debido a la espasticidad de la musculatura, ¿cierto? Que es a nivel medular y central, genera una disminución o incapacidad de producir la flexión de rodillas. Al no poder flexionar las rodillas, las piernas permanecen juntas en una posible en una posible, ¿cierto?, genuvalgo de las rodillas, que en este caso es patológico, no es postural, ¿cierto? Ahora, esta espasticidad no indica o no significa que tiene una gran potencia, sino más bien, ¿cierto?, una disminución de la capacidad muscular. Entonces, aunque está en espasmo y muy fuerte, ¿cierto?, la capacidad para movilizarse es mucho menor. Vamos a ver entonces la marcha parkinsoniana. Se las voy a mostrar sin activar el sonido porque está en inglés. Por eso la voy a poner. Parkinson's, or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture in which he'll be stooped over, leaning forward, and then will have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn en bloc, which means they'll turn almost as a statue moving around. And then, again, having difficulty starting in the marche petit pas. Ok, vamos a ver el otro ahora. Marcha espástica. Esta no tiene audio por si acaso, ¿ah? Pero ustedes observan, ¿cierto?, la flexión mantenida de las rodillas con la incapacidad de poder extenderlo y generar una marcha natural, ¿cierto? Y ahí con órtesis pudo, después de una intervención también, ¿cierto?, pudo tener una marcha mucho más estable, el paciente.
Ok. Otro tipo de marcha que tenemos es la marcha cerebelosa, que es la típica de alteración de equilibrio y coordinación, que tiene directa relación con la marcha táxica o tabética, ¿ya? Generalmente va a producir alteraciones de equilibrio, ¿cierto? Y las marchas empiezan a producirse diferentes. La cerebelosa es la festinante que se llama, que tiene que ver, ¿cierto? Con como la que tiene este personaje que salía antes, que era, ¿cierto? Que estaba borrachito siempre. Bueno, la marcha que se produce es muy parecida a la cerebelosa porque cuando uno toma alcohol pierde la capacidad de equilibrio y genera este tipo de marcha. Obviamente que después que se te pasa, obviamente vuelves a tu marcha natural. Mientras que la táxica, ¿cierto? Genera un taloneo porque es como ir pisando en falso todo el rato después que, ¿cierto? Uno trata de generar la locomoción. Aquí tenemos un tipo de marcha, de nuevo, aquí está el caballero. Last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. La voy a adelantar un poquito porque aquí habla harto. Have a wide stance, tremor at about 3 hertz, and there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Eso es. Tenemos la marcha del hemipléjico o la marcha en guadaña, ¿cierto? Que es también cuando la zona espástica no es capaz de producir una flexión de la rodilla, ¿cierto? Y genera esta sensación de alargamiento de la extremidad que está afectada, la pierna y el pie se va en equino, ¿cierto? Y la forma de caminar es muy común en la marcha del hemipléjico. La marcha miopática se produce por debilidad de los músculos proximales de las piernas, lo que genera una marcha donde la cadera, ¿cierto?, trata de hacer el bamboleo para que se pueda producir la marcha final. Aquí The gait that I'm tenemos going to la marcha demonstrate del now is the hemipléjico. hemiparetic. So the extension of the leg and internal rotation, so the También se le llama la marcha del segador. with the paretic side, but very importantly as well is that the upper extremity is very much involved, and so there's adduction of the shoulder, flexion of the elbow, pronation of the wrist, the thumb is tucked under, and a cortical fist. So this is the position of the hemiparetic gait, with the other side being normal, having normal associative movements. You can actually hear the pattern of the gait. Paretic side. Again, watching upper extremity postured into the decorticate posture. Lower extremity is actually circumducted. Ok. La marcha miopática era la que yo le contaba anteriormente. Vamos a verla también. This gait is a myopathic gait. This is that for the weight bearing, por ejemplo, los chicos que tienen mielomeningocele hacen este tipo de marcha. Towards the non-bearing extremity. Now, if I continue in this attitude, I'll fall. In order to back over, as the pelvis will actually drop, come back to the leg. So, again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop. I'll shift this way, and then as I come through, I'll shift this way. The pelvis will drop on the opposite side, and there will be a waddle. I'm in the hyperlordotic position, trying to maintain my balance. So the pelvis drops, shifting to the opposite side.
Ok. Bueno, tenemos también la marcha polineuropática, ¿cierto? Donde se hace una marcha como de una gran flexión de rodilla porque se pierde la capacidad de la dorsiflexión y flexión plantar del pie, ¿ya? Ok, después ustedes observan ese, que es como un resumen de todas las marchas que vimos. Sigamos entonces. ¿Qué más vamos a hacer aparte de observar los tipos de marcha? Coloración de piel, ya lo vimos, ¿cierto? Muy pálida, enrojecida, si tiene manchas, si está rubicunda, como lo vimos en el taller, ¿cierto? Antes, trofismos de la piel, si está hidratada, presencia de cicatrices, lunares, operaciones, en este caso es cierto el enrojecimiento de la piel que ustedes pueden observar acá, que puede estar generando o estar generado por un proceso inflamatorio, no lo sabemos. La cicatriz, el tipo de cicatriz, cuántos puntos tienen, ¿cierto? Sobre todo si vamos a ver un paciente con una artroplastia de cadera, las diferentes manchas que pueden estar asociadas hacia la zona, ¿cierto? El turgor de la piel, los lunares también, que son síntomas inequívocos a veces de algún tipo de carcinoma asociado. Bien, ¿qué más observamos? El aumento de volumen que nos puede indicar, recuerden, edema, inflamación o procesos tumorales, no lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, también observamos, ¿cierto? Los edemas. También podemos observar, ¿cierto? ¿Qué pasa con las vías, ¿cierto?, venosas, que pueden también estar generando mucho problema a nivel de la locomoción y dar dolor en la cadera, producto de disminución del retorno venoso, y aquí tenemos unas varices muy grandes, propiamente tal, ¿cierto? Y aquí tenemos las telangiectasias que se llaman, ¿cierto? Estas arañitas que uno observa que son mucho más pequeñas. También vamos a observar cómo es de un lado con respecto al otro, que es la hipertrofia, hipotrofia o la atrofia muscular. Entonces, un paciente con dismovilismo que no es capaz de salir de cama, vamos a encontrar un proceso de emaciación de la musculatura, se pierde la tonicidad, por lo tanto podríamos decir que está hipotrofiado y probablemente en rangos de tensión, ¿cierto? Sobre todo hacia la flexión, porque recuerden que el patrón extensor es un patrón que es mucho más activo y que depende de la voluntad, mientras que el factor o el patrón flexor se libera del patrón extensor y este es el que comanda, por decirlo de alguna forma. Cuando ustedes se acuestan, tiende a ponerse o a acostarse y enroscarse. Y eso es propio, ¿ya? Porque el patrón flexor, cuando el patrón extensor duerme, se libera. ¿Cierto? La tonicidad, la hipertrofia, la hipotrofia, la simetría, ¿cierto? Todos nos van a indicar algún tipo de problemática. Bien. Entonces, vamos a pasar a la zona de la palpación, ¿ya? Todo lo que vimos era lo que observamos. Observamos simetría, ¿cierto? Observamos la cabeza, observamos los músculos, la piel, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a palpar? Esta es una vista que la podemos pensar por anterior o por posterior. Vamos a suponer que es por posterior. Recuerden que quedamos en que sentamos al paciente para ver las simetrías. Ahora lo vamos a parar. Lo vamos a parar y vamos a empezar con una palpación. Primero, vamos a ir a las transversas del E4, transversas del E5. Nos vamos a ir este triangulito que queda aquí entre el E5 y la base de sacro y las espinas ilíacas posterosuperiores. Vamos a palpar la cresta ilíaca. Miren, la cresta ilíaca que va a quedar acá encima. Esta está un poco baja, generalmente está hacia el E3, no está tan baja. Debería estar en el E3, por lo tanto el E5 está más baja. Bueno, es que esto es una curva, el E4 también, y la cresta debiese estar, está más o menos malo este dibujito, a nivel de L3. ¿Ya? Entonces, nosotros palpamos las caderas, pero las palpamos así, nos metemos adentro de la cadera. Si está fuera mi cadera, ¿cierto? Yo me meto adentro de la cadera tratando de tocar, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra? Porque esto es blandito, esto es músculo. Por lo tanto, si yo me meto así, puedo llegar inmediatamente, como forma de tijeras, puedo llegar hasta donde se encuentra el reborde del coxal.
¿por qué es importante ver dónde está esta zona? Es importante porque aquí se produce la inserción de algunos musculitos, ¿ya? Ok. Entonces, tenemos inserción de algunos músculos. En toda esta zona del reborde de la cresta está la zona glútea. Por lo tanto, es una zona de valoración o de palpación. Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo inferior. Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo inferior. Cada uno generando, ¿cierto?, algún tipo de movimiento asociado a la zona de cadera. Tenemos otro músculo que aparece en la mitad, acá, que se llama piriforme. Y el piriforme esto está, obviamente no es esta la forma en que se relaciona, esto está demasiado bajo, ¿cierto? Pero por posterior tiene una relación directa con nuestra articulación coxofemoral. Y de hecho es uno de los músculos que no debemos dejar de evaluar. Por encima de piriforme tenemos entonces todos los glúteos. Por debajo de piriforme tenemos los rotadores externos, obturador, gémino, ¿cierto? Tenemos también, si nos acercamos a la zona isquiática, bueno, la zona isquiática propiamente tal que es valorable, palpable, por dentro podemos ver los ligamentos y por fuera, ¿cierto? O por encima de esto tenemos la musculatura isquiotibial, el bíceps que va por fuera y los semis que van por dentro. ¿Ya? Si lo valoramos, si esta fuera una vista por anterior, ¿cierto? Debiésemos estar tocando en esta zona, o palpando en esta zona, espinas ilíacas anterosuperiores, espinas ilíacas anteroinferiores, ¿ya? Las crestas ilíacas, nuevamente, ¿por qué tocamos estas dos? Porque la anteroinferior y la anterosuperior son zonas de inserción, donde se inserta TFL o el tensor de la fascia lata, donde se inserta, ¿cierto?, el recto anterior de cuádriceps y también donde se inserta el sartorio, ¿ya? Todos estos musculitos van a generar movimientos a nivel de cadera. Todos los que vimos anterior por posterior generan estabilidad de la cadera, porque como son transversos, mantienen la cadera en su lugar, son estabilizadores. En cambio, estos músculos son longitudinales, por lo tanto, su función principal es generar movimiento en la zona de cadera, ¿ya? Ok. No nos olvidemos por anterior generar palpación de la zona pubiana, ¿cierto? Los músculos anteriores, como el músculo pectíneo, ¿cierto? Que también tiene harto que decir en la movilidad y en las alteraciones de la cadera. No se olviden que por posterior, cuando en la zona de piriforme, por debajo de las veces, dependiendo de la variedad anatómica, pasa la raíz del E5-S1 que forma el nervio ciático. Por lo que es muy común, ¿cierto?, que al palpar ese músculo nos genere sensación de compresión de este nervio. Entonces, ¿cuáles son los vientres musculares que palpamos? Ah, se me olvidaba uno súper importante aquí, uno que viene de arriba, que se va por anterior de la cresta ilíaca, este es profundo, llega acá, y en la zona ilíaca se genera otro músculo que va en esta zona, y van a dar acá abajo, ¿cierto? Y que es el psoas ilíaco. Este es un músculo que es flexor de cadera y generador importante de las fases de la marcha. Entonces, glúteo, psoas, piriforme, ¿cierto? Son músculos importantísimos que no podemos dejar de valorar cuando nosotros trabajamos palpando la zona de cadera. Entonces, tenemos, para recordar, piriforme, que aquí está, pectíneo,
nos olvidamos de los aductores que van en la zona del pubis, ¿cierto? Sobre el isquion, más hacia la rama, ¿cierto? Si hay dolor en esta zona, puede ser cualquiera de los músculos aductores. Este flaquito que es el gracilis, que también tiene cosas que decir, que tiene directa relación con el recto interno, psoas mayor, ilíaco, tensor de fascia lata, ¿ya? Glúteo, miren por dónde va este glúteo grande. Este glúteo incluso es más grande aún, va en toda esta zona. Después tenemos el glúteo medio. De nuevo aparece piriforme, los rotadores, obturador interno, externo, los géminos, mayor y menor, y miren acá también aparece el cuadrado femoral. Muy bien, tenemos acá otra vez el psoas, tenemos acá, ¿cierto?, el ligamento inguinal, que hace la diferencia, sartorio, este que viene de acá, TFL, que es este, ¿cierto?, recto anterior, que va por debajo, vasto externo, vasto interno, ¿cierto? Los aductores por este lado, gracilis por este otro. Ahí sí, y ahí tenemos todos los musculitos, ¿cierto?, que nosotros debemos valorar. Nuevamente, recordatorio, miren, glúteo medio hasta arriba en la cresta ilíaca. Aquí otra vez, glúteo mayor por encima. Miren, aparece acá desde la cresta ilíaca la fascia lata, ¿cierto?, que termina con un tracto iliotibial que se llama, que va a dar acá y que forma la cintilla iliotibial, miren, que es pura fascia. El grácil por dentro, ¿cierto? Los aductores por profundo, ¿cierto? Por detrás tenemos bíceps, que se va por fuera, bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿ya? Piriforme y obturadores y géminos. Y aquí no se puede observar, pero recuerden cuadrado lumbar por allá abajo. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos nosotros palpar cuando palpamos esta zona? Bursas, ya tenemos una bursa trocanteria profunda que está por debajo del glúteo medio y una bursa trocanteria superficial. Por lo tanto, también es muy común que por el roce producto de la tensión de estos músculos del glúteo, que es abductor, recuerden, también trabaja en la marcha, se pueda producir una bursitis, ¿ya?, que es una inflamación de la bursa, propia también del síndrome de banda iliopectinea. ¿Se acuerdan? Tenemos una banda iliotibial y una banda iliopectinea. Tenemos acá también, ¿cierto?, la bursitis trocanteria, la que está en la parte profunda, ¿cierto? Y esta otra que es la superficial. Ambas se pueden inflamar producto del roce de los tendones del glúteo medio de TFL, pasando por encima de ella, generando el síndrome de banda iliopectinea. Se llama iliopectinea porque lo que roza finalmente es el ligamento iliopectíneo y que genera finalmente la problemática. Luego vamos a pasar al screening. El screening en la cadera se hace con el paciente de pie, pero es importante que aquí tenga un apoyo. Si voy a revisar esta cadera, que es la derecha, por ejemplo, este paciente con esta manito debería estar apoyado en una superficie que puede ser una silla o puede ser, ¿cierto?, un lugar especial para poder apoyarse. Bien, y le pedimos que realice los movimientos activos, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿ya? Y 3 veces por cada lado, 3 veces que flexione, 3 veces que extienda, 3 veces que abra, 3 veces que cierra, y la rotación o el screening de rotación se hace con el paciente sentado. Lo podríamos hacer de pie, pero no es muy fidedigno, no se observa lo suficiente, por lo tanto, hacemos el screening activo de las rotaciones con el paciente sentado. También puede hacerse, como observen aquí, con el paciente acostado de cúbito prono, ¿cierto? Y generamos la rotación. En este caso,
¿cierto? Le pedimos al paciente, si lleva los pies hacia adentro, vamos a estar generando una rotación externa, y si los lleva hacia afuera, una rotación interna. Muy bien. Recuerden que se puede hacer con el paciente también sentado. El screening pasivo. El screening pasivo llevo yo al paciente. Yo lo llevo. Vamos a seguir con el paciente en decúbito prono, ¿cierto? Y vamos a llevar la pierna hacia adentro en una rotación externa y se la llevamos hacia afuera en una rotación interna, ¿ya? Esta es la extensión, ¿cierto? En este caso se hace con el paciente en decúbito, ¿cierto? Lateral, y uno le lleva con la otra pierna apoyada, la que está abajo, y hace el movimiento, el tratante, llevándole, poniéndole un plano para la extensión, ¿ya? Para la flexión, cúbito supino, ¿cierto? Y uno hace la flexión de la cadera. Muy bien. Entonces tenemos screening activo y screening pasivo. No se olviden que las rotaciones se hacen con el paciente sentado, ¿ya? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La goniometría. Paciente, como ustedes observan acá, con un goniómetro grande, el punto de rotación es la cabeza femoral o el trocánter. El brazo fijo va a seguir la diáfisis femoral y el brazo móvil sigue la diáfisis femoral y el brazo fijo sigue la línea media axilar, paralela a la camilla. Empieza en 0 y lo natural, ¿cierto?, es que yo lo lleve hasta, ¿cierto?, los 140 grados. Yo lo llevo como tratante, pongo la mano acá, o si no, le pido a mi paciente que él con sus manitos, ¿cierto?, se sostenga la rodilla mientras yo manipulo el goniómetro, ¿ya? 140 es lo máximo. La extensión se hace en prono, la posición del goniómetro es tal cual como lo conversábamos en la flexión, y soy yo el que pongo la mano acá y la llevo en extensión. Primero recuerden hacer, no se olviden, vamos, un screening pasivo 3 veces. ¿Para qué? Para ver el end-feel. Recuerden, end-feel, que es la sensación final de movimiento, ¿ya? Entonces, lo hago 3 veces buscando cómo es el movimiento final, si es duro, si es blando, para tener una idea de cuál puede ser la problemática del movimiento intraarticular, y luego hago el movimiento. Lo mismo en la extensión, importante evitar las compensaciones. El paciente va a intentar, ¿cierto?, a través de la rotación de la cadera generar más extensión, así que cuidado con las rotaciones. Generalmente es mucho mejor con una mano, ¿cierto?, levantar la pierna, y con la otra, después de haber hecho el screening pasivo, ¿cierto?, pongo la otra mano en el goniómetro y hago el movimiento. Recuerden, bajar la extremidad primero antes de leer. Primero bajo la extremidad, protejo a mi paciente y después leo, ¿ya? ¿Cuántos los grados normales de extensión? Hasta 30 grados. La abducción, ponemos el eje en la espina ilíaca anterosuperior y el brazo fijo va hacia la otra espina ilíaca anterosuperior, mientras que el brazo móvil va a seguir la diáfisis femoral. El paciente está en decúbito supino, ¿cierto? Y yo, como tratante, le llevo la extremidad a lo que más puede hacer la abducción desde la línea media, ¿ya? La abducción normal, sin una rotación externa y solamente generada a través de la cadera, sin la columna, llega hasta los 50 grados, ¿ya? La aducción exactamente lo mismo, pero la pierna contraria yo tengo que abrirla primero para que me dé el espacio, ¿cierto? Y yo le llevo desde, ¿cierto?, desde el tobillo, lo tomo y llevo al paciente hacia la abducción. ¿Cuánto es lo normal? Es un poquito menos que la abducción, 30 grados. También la aducción a veces dicen que es la vuelta de la ABD. Ya, es que así que debiese ser 0. Algunos, ¿cierto? Dicen que puede ser así. Alguna bibliografía. Rotación. Bien.
esta posición es la posición para el screening, ¿ya? Para la posición para el screening. Miren dónde está el goniómetro. Entonces, para un screening activo, yo voy a abrir la pierna que no voy a evaluar, ¿ya? Y con la otra pierna le voy a pedir a mi paciente que lleve el pie hacia afuera 3 veces. Cada vez que él lleva el pie hacia afuera 3 veces, está haciendo rotación interna. Y cuando lleva el pie hacia adentro, está haciendo rotación externa. Luego le pido que se relaje y yo con mis manitos, una aquí y la otra aquí, ¿cierto? Generando una especie, ¿cierto? Como de fulcro. Realizo de manera pasiva la rotación interna 3 veces hacia afuera y la rotación externa 3 veces hacia adentro. Bien, cuando termino de hacer el screening, ¿qué hago? La goniometría. Y la goniometría, el goniómetro va por delante de la patela. ¿Ok? El goniómetro, entonces, ¿cómo lo vamos a alinear? El centro de rotación va en el centro de la rótula, ¿ya? El brazo fijo, y tanto el brazo fijo como el brazo móvil van ambos, ¿cierto?, perpendiculares al suelo o siguiendo la línea media longitudinal de la pierna. Puede ser así o puedo generar que el brazo fijo vaya hacia arriba, ¿cierto?, generando una perpendicular con la camilla y dejo solamente el brazo móvil que siga las rotaciones. Pongo mi mano acá y voy a llevar en rotación interna y en rotación externa. Y voy a medir. ¿Ok? Ahí está. Yo como tratante lo llevo hacia adentro mientras yo observo el goniómetro. Puedo ponerme al frente de él sentado, ¿cierto? Y con mi pie mantener la rotación mientras con mis 2 manos yo, ¿cierto?, manipulo el goniómetro. Recuerden, hacia adentro rotación externa, hacia afuera rotación interna. ¿Cuánto es? La externa generalmente es un poquito mayor que la interna, de 50 grados, mientras que la interna es de 40. Bien. Todas estas cositas que estamos viendo, ¿cierto?, nos sirve para plantearnos objetivos en nuestra evaluación. Debido al tiempo, ¿cierto?, no me voy a quedar leyéndolo, ustedes los pueden leer, pero les van a servir estos objetivos pensando en que ustedes después deben plantearse objetivos de tratamiento. Aquí tenemos varios objetivos que tiene, ¿cierto?, la valoración de nuestra evaluación. Bueno. Después de hacer la goniometría, pasamos a la evaluación muscular. La evaluación muscular requiere saber dónde están los músculos, eso es lo más importante, ¿cierto? Otra cosa es eliminar los elementos compensatorios o movimientos compensatorios o de sustitución, ¿ya? Este que está acá. Y finalmente, acordarnos del protocolo y a saber hacer la aplicación de la resistencia, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces, recuerden que es muy difícil valorar solo un músculo, por lo tanto, generalmente valoramos grupos musculares. ¿Bien? Y lo empezamos primero en M3, es decir, con fuerza de gravedad. Las escalas que ocupamos es Daniel-Lovett modificado, que es lo que ustedes observan acá. El 5, el 4, el 4 menos, el 3 menos y el 2. Cada uno tiene una singularidad, ¿cierto? Que ustedes después, o una descripción que ustedes pueden ir a leer. Lo más importante es que ustedes no pueden olvidarse que empezamos en M3. Luego que empezamos en M3 y el paciente sí lo hace, pasamos a las resistencias M4 y M5. Si el paciente no lo hace, pasamos a M2. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, algunos factores importantes. Por ejemplo, acá tenemos el paciente está de cúbito lateral, por lo tanto, lo que estamos haciendo es que realice sin fuerza de gravedad, ¿cierto?, el trabajo de flexo-extensión de cadera. Por lo tanto, yo lo pongo por lateral, la pierna superior es la que
la que se evalúa y le pido que haga una extensión de manera activa y luego una flexión de cadera de manera activa. ¿Ya? En este caso, la lateralidad es a favor de la, o sea, en contra de la gravedad, por lo tanto es M3 para la abducción y también la puedo pedir que la haga 3 veces y va en contra de la gravedad. ¿Ya? Recuerde que tengo que buscar el plano que vaya en contra de la gravedad de M3 hacia arriba y que anule la gravedad cuando estoy en M2. Entonces, si yo quiero anular la gravedad para la ABD, pongo a mi paciente en decúbito supino. En este caso estamos haciendo, ¿cierto?, la abducción con una fuerza. Ojo con esta manipuladora porque debiese tener la mano con palanca larga, más lejitos, ¿ya? Si yo lo hago solo con los dedos, ¿cierto? Con 3 dedos es M4. Si lo hago a mano llena como lo está haciendo ella, es M5. Es decir, estoy tomando todo el peso que yo puedo para producir la resistencia. Cuidado que la resistencia debe siempre dejar que se produzca el ROM completo del movimiento. ¿Se acuerdan cuántas veces? 3 veces. Y en rango completo de movimiento. Eso es lo más importante, ¿ya? Muy bien. La posición del paciente, entonces, va a depender del grupo muscular que voy a tratar, ¿cierto? Y además debe estar despejado para yo poder observarlo. Lo tengo que tocar también para ver las contracciones, si no estoy tan segura si el músculo se está contrayendo, sobre todo en los M2. Entonces, si yo no veo que se mueve, yo tengo que ir a tocar para ver si existe o no contracción en el movimiento que yo lo estoy pidiendo, ¿ya? Generalmente uno apoya una mano, vamos a ver si se encuentra acá, uno apoya una mano en la zona de inserción distal de los músculos de la abducción y en la otra en la zona más, una en la zona proximal y la otra en la zona distal. Eso me permite a mí poder, a través de la palpación, observar la tensión que se produce en los músculos, evidenciar la tensión cuando yo pido que realice el movimiento. Si no lo tengo tan claro, voy a una palpación más específica, ¿ya? Muy bien. Los movimientos de sustitución aparecen cuando el músculo está tan débil que el resto de los músculos, que son los sinergistas, pretenden hacer el movimiento, ¿ya? Muy común, por ejemplo, si ustedes piden una flexión de cadera y la cadera se tiende a ir hacia afuera, ¿por qué? Porque el músculo sartorio y el TFL, que son abductores y rotaciones externos, van a pretender hacer la flexión de la cadera, pero va a prevalecer el otro movimiento en que, digamos, son especialistas. No se olviden de registrar cada una de las cosas que van a ir ustedes observando. Por lo tanto, es importante que tengamos, ¿qué cosa? Un registro, una ficha. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener una ficha de evaluación. Probablemente es lo primero que vamos a empezar a trabajar en los talleres volviendo en octubre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un procedimiento completo de lo que se hace con el paciente para que después ustedes puedan irlo leyendo. Ahora, ¿qué se valora en la cadera? Dijimos que era una anartrosis, se valoran todos los movimientos de cadera. La flexión, la extensión, ya la flexión se realiza con el paciente sentado, la flexión se realiza con el paciente acostado en prono para M3, sentado la flexión para M3. ¿Cuáles son los músculos que trabajan en la flexión? Psoas, recto, pectíneo, sartorio, los aductores y el recto interno. La extensión tenemos bíceps femoral, semitendinoso, ambos semis, glúteo mayor, glúteo medio, las fibras posteriores y el abductor mayor. Es para que sepamos qué músculo estamos revisando. Todos estos músculos ya también hacen cositas. Si tenemos una alteración de bíceps femoral, probablemente tengamos una extensión con una leve abducción, porque los semi están por dentro, por lo tanto van a tender a llevarse, al hacer una extensión,
la pierna hacia adentro si es que el bíceps estuviera con alguna alteración. Paciente en decúbito prono para la M3. La ABD, paciente en decúbito lateral para M3, ¿cierto? Y fascia lata, glúteo medio importante, mayor, menor y sartorio. Todas las posiciones que estoy dando es en M3. Abductores, los abductores también se valoran con el paciente de cúbito lateral, pero la pierna que se va a valorar es la pierna que queda por debajo. Si este fuera una superficie y este es un pacientito, ¿cierto? Voy a abrir la pierna de arriba y voy a dejar esta, y el paciente con esta va a tener que hacer la aducción, ¿ya? Con una mano pegadita acá y con la otra mano en la cabeza. Muy bien. Entonces yo le pido que haga una aducción desde la lateralidad y esto es M3 para los aductores. Los rotadores, ya lo dijimos, ¿cierto? Siempre sentados van en contra de la gravedad para M3. Cuando queremos M2 lo ponemos en prono y ahí van a favor de la gravedad. ¿Quiénes son? Los aductores, glúteos, tensor de fascia lata, recto interno y pectíneo. Los externos, perdón, esos son los rotadores internos. Los externos son glúteo mayor, obturadores, cuadrado, piriforme. El más rotador de todos es este. Los géminos, sartorio y glúteo medio. Aquí tenemos, ¿cierto?, una pequeña tablita que yo hice hace un rato, donde habla de los músculos, ¿cierto?, cuáles son de origen e inserción. Es importante que nos acordemos, ¿cierto?, para poder después realizar la valoración. Recuerden que la evaluación de la cadera, el link, ahí está el link de la primera parte y la segunda parte para que la puedan ustedes revisar. Pruebas especiales en la cadera, ¿ya? Las vamos a revisar entonces en el taller de cadera porque allá los monitos están más bonitos. A ver. Así es. Entonces, vamos a ver varias pruebas. Tenemos que tener claro el segmento que vamos a evaluar, los objetivos de la evaluación, por qué vamos a hacer la prueba, posición del paciente, posición del tratante, la evaluación, es decir, en la descripción de cómo se realiza, la ejecución de la misma y tener claro qué voy a esperar que suceda con la prueba especial. Vamos a tratar de escapar, eso es, vamos a minimizar y vamos a ir a la pauta de pruebas especiales de cadera. No alcancé a hacer una hora, me voy a pasar un poquito, pero ya nos queda casi nada. Pruebas especiales, pruebas de cadera. La prueba de Thomas es una prueba que nos sirve para evaluar qué tan flexible o qué tan acortados están los músculos flexores de cadera, principalmente el psoas ilíaco. Entonces se le pide al paciente, ¿cierto?, que está en decúbito supino, con las rodillas semiflexionadas al borde de camilla, ¿cierto?, o extendidas como está en este caso en la camilla, o así, cualquiera de las dos. Ambos son Thomas, ¿ya? Cuando yo lo valoro así y le pido que suba una pierna y que con sus brazos la mantenga en flexión completa, lo normal es que se mantenga en línea recta. Cuando aparece un espacio por debajo de la rodilla, se tiende a pensar que hay un acortamiento de los flexores, sobre todo de psoas, ¿ya? Si cuando yo hago esta prueba aparece este acortamiento, llevo al paciente que se siente a borde de camilla, bien a borde de la camilla, y luego que se siente le pido que se tire hacia atrás y que se tome la pierna. Si esta pierna que ustedes observan acá se levanta, quiere decir que este acortamiento que yo observé acá arriba, aparte de psoas, también tiene un problema de recto anterior, ¿ya? Pero si ustedes observan en la misma prueba que aparece una rotación externa o una abducción, quiere decir que hay una compensación a partir del músculo sartorio, ¿ya? Entonces la misma prueba nos sirve para ver si hay un acortamiento de psoas, si el problema es de recto anterior o si el problema es de músculo sartorio, y lo hacemos rápidamente observando los hallazgos positivos.
La prueba de Over es una prueba que se realiza cuando yo tengo un síndrome de banda hilopectinia, porque es una de las causas que producen tensión sobre las bursas, generando inflamación en los tendones y en el ligamento, ¿cierto? Iliopectinio, generando chasquidos o cadera en resorte, que es una de las patologías que les ha tocado a ustedes revisar. ¿Ya? La prueba de Over se caracteriza porque el paciente está en decúbito lateral, el tratante la pesca, le pide pesca la extremidad que está sobre, ¿cierto? La camilla, no la que está por debajo, la extremidad inferior, le pide al paciente que se relaje y va a llevar la cadera en una extensión, ¿ya? Y luego que la lleva en la extensión con una ABD, una pequeña ABD, abrazando la rodilla, se le pide al paciente que se relaje y luego se suelta la extremidad que se tenía arriba. ¿Cuándo es positivo? Cuando esta pierna no baja o baja muy poco. Lo normal es que la pierna baje incluso hasta el borde de camilla tocándola. ¿Ya? Si este muslo o esta pierna no contacta con la camilla, nosotros hablamos de un acortamiento de tensor de fascia lata. La prueba de longitud de extremidades pasiva y activa nos sirve para ver la tensión que se produce de los isquiotibiales y tenemos dos tipos para hacerla. La activa, ¿cierto? Supone que el paciente lleva sus piernas en flexión de 90 grados de cadera y de rodilla y luego le pedimos que de manera activa realice una extensión de rodilla con la cadera en flexión. Y aquí ponemos un goniómetro y valoramos. Si el paciente queda con la pierna recta, obviamente no hay acortamiento, pero si aparecen flexiones, tengo que poner el goniómetro y revisar cuánto es el grado de esta flexión. Si el grado de esta flexión es sobre los 20 grados, entonces nosotros decimos que el problema que hay un acortamiento de los músculos isquiotibiales. No sabemos si es semi o si es bíceps, solo sabemos que es acortamiento. La prueba pasiva, el paciente está en decúbito supino, relajado con las piernas en extensión y con la pierna extendida, ¿cierto? Yo voy a hacer una flexión de cadera, ¿ya? Puedo llegar incluso con la rodilla flectada a una flexión completa de cadera, pero al extender la rodilla va a bajar la flexión de la cadera entre más acortados se encuentren los isquiotibiales, ¿ya? Ahora, ese acortamiento cuando no alcanza o no logra los 90 grados de flexión, es decir, con la rodilla flectada llega a los 90, extiendo la rodilla y se produce una angulación, ¿ya? Menos de 90 grados. La prueba de piriforme, tenemos dos pruebas de piriforme, incluso hasta tres, ¿ya? La prueba de piriforme pasiva, que es por tensión o por un alargamiento del tendón y de las fibras del músculo, es esta donde ponemos al paciente en decúbito lateral. La extremidad que se va a evaluar es la que está arriba. Se produce una flexión de unos 60-70 grados de la cadera con una flexión completa de rodilla de 100 grados. Una mano va a ir a fijarla arriba, la espina ilíaca o la cadera, ¿cierto? En la parte superior. Y la otra, ¿cierto? Va a generar en esta posición un arranque o un empuje hacia el suelo, tratando de aumentar el espacio entre las fibras. Si esto genera el dolor en la zona o la emulación de los síntomas que trae el paciente, entonces es positiva para piriforme. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolor puntual en la zona glútea o irradiado hacia la extremidad por compresión de nervio ciático. La prueba de piriforme 2 es una prueba activa donde se le pide al paciente que está en decúbito prono, ¿cierto?, que realice una fuerza hacia adentro entre los puños que yo tengo en los tobillos. Entonces yo pongo mis puños entre sus tobillos, los malleolos internos, y le pido a mi paciente que empuje. Esto va a producir una rotación externa de la cadera de manera activa, generando espasmo o mayor contractibilidad del músculo que está alterado, generando también emulación de los síntomas. La prueba de Phelps, que no está aquí, de Phelps, es una prueba también muy parecida a esta, usa el mismo
la misma posición del paciente, pero las manos del tratante van en los tobillos. Y de manera pasiva, el tratante trata de abrir la pierna hacia un lado y hacia el otro lado. Cuando una de las piernas abre más que la otra es o se debe, ¿cierto?, por tensión del músculo recto interno o gracilis, cualquiera de los dos, dependiendo de la bibliografía. Prueba de PELP se llama, con H intermedio. La prueba de Patrick o de Faber es una prueba que se realiza de manera pasiva. Al paciente se pone en decúbito supino, una mano va en la espina ilíaca anterosuperior del lado contrario a la pierna que voy a evaluar. El tratante pone el tobillo del paciente, el malleolo externo, sobre la rodilla del lado contrario, ¿cierto? Una mano, dijimos ya que está fijando, ¿cierto?, la cadera a través de la espina el lado contrario, mientras que la otra va a generar una fuerza hacia el suelo, tratando de que la pierna toque la camilla. Cuando esto no se produce, hablamos de acortamiento de psoas ilíaco. Ojo que a veces los pacientes no son muy ágiles, por lo tanto tengo que tratar de hacer esta prueba bilateral, porque si salen los dos acortados o los dos bajan lo mismo, quiere decir que el problema no es un problema de uno de los lados, sino que es un problema de que el paciente, ¿cierto?, es cortito, es decir, los músculos de él no alcanzan a llegar, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con ese falso positivo. La prueba de longitud de extremidades es una prueba donde podemos observar si la longitud de extremidades tiene que ver con las problemáticas de asimetrías de cadera, ¿ya? Y se hace una medición desde la cabeza del fémur hasta el malleolo interno, ¿ya?, para poder saber si la longitud de la extremidad me está generando alguna alteración. Cuando el hallazgo es positivo, cuando está sobre 1,5 centímetros. También se puede hacer de la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno, o ambas, ¿ya? Ojo que si tengo rotada la cadera y esta me sale alterada, la de la espina ilíaca me sale alterada, pero la de la cabeza del fémur no, quiere decir que el problema se encuentra en el ilíaco. Sin embargo, si sale la longitud de la extremidad desde la cabeza del fémur alterado, quiere decir que el problema está en la coxis femoral. Maniobra de Weber-Wadsworth. La maniobra de Weber-Wadsworth es lo que nosotros llamamos también el long sitting test, ¿ya? La posición del paciente es de cúbito supino con las rodillas semiflectadas. Se le pide que las lleve de manera activa lo más flectadas posible, y cuando estén flectadas que realice un levantamiento de las caderas y que lo mantenga ahí por un tiempo. Luego que se relaje, ¿cierto? Y yo con mis dedos como tratante sobre los malleolos internos observo si hay alguna asimetría o si se produjo alguna asimetría. Si cuando yo puse los dedos antes de empezar la prueba en los malleolos internos había una asimetría y se corrige después de esta prueba, quiere decir que la problemática es por torsión de los ilíacos o por la estructura por músculo. Sin embargo, ¿cierto? Si la simetría no se mejora, quiere decir que puede ser un problema de estructura. Si por el contrario aparece la asimetría después de hacer la prueba, quiere decir que el problema es de energía muscular o alteración de los músculos. Finalmente tenemos la prueba de fulcro. Esta prueba no se hace generalmente porque es una prueba que va valga la redundancia, a valorar, ¿cierto?, si es que existe alguna fractura en la zona de fémur. Por lo tanto es difícil que un paciente llegue sin sentir el dolor si es que tiene una fractura, ¿cierto? Y lo que se hace es poner la mano por debajo de la zona femoral y generar un verdadero fulcro, pidiéndole al paciente que contraiga el cuádriceps sobre el fulcro que yo le hice. Obviamente esta tracción va a generar un dolor EVA 20 y el paciente tiene que ser derivado, ¿ya? Generalmente nosotros no hacemos esta prueba porque el paciente nunca nos va a llegar con una fractura, ¿ya? Siempre llega post-trauma, post-yeso, post-operatorio. Muy bien, y hasta aquí entonces llegamos con la evaluación de la cadera. Vamos a cerrar. Muy bien, eso es. Me voy a ir al Teams ahora. ¿Alguna consulta, chiquillos? Voy a cerrar la grabación para que no pasarnos tanto tiempo.